nuestros días, muchas veces escuchamos decir que es necesario defender la dignidad del ser humano. ¿Pero de qué se trata esto? Hablemos sobre dignidad aquí en 5 minutos por la vida. Hablar sobre la dignidad humana es algo que siempre va a tener relevancia y que siempre va a ser difícil porque la dignidad humana no se deja atrapar en fórmulas o en conceptos, aunque necesitemos de ellos para poder entenderlo. Ensayando una aproximación a lo que es la dignidad humana, podríamos hablar de ella como el valor que cada persona, que cada ser humano tiene por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Está muy relacionada filosóficamente con el decirle a una persona qué bueno que existas, pero al mismo tiempo de esa alegría de que el otro existe es un reconocimiento de igualdad. La dignidad humana tiene como base fundamental el reconocimiento, pero al mismo tiempo es un valor intrínseco de cada persona. Eso es lo que sirvió para que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos pudiera tener como fundamento esa dignidad y ese reconocimiento después de los episodios del Holocausto judío. Durante el régimen nazi, los expertos decían que los judíos no tenían dignidad. Ahora, los expertos nos dicen que los bebés antes de nacer no la tienen y que por ello pueden ser abortados. La dignidad humana no es algo que se invente o no es algo que se pueda definir por consenso, sino que implica un proceso de reconocimiento del valor intrínseco de la persona. Por eso no podemos decir que un congreso, que unos jueces, que un movimiento social o que un grupo inventen la dignidad. Lo que hacen estos procesos sociales es reconocer el valor intrínseco que ya tenemos los seres humanos. Por eso mismo no hay un momento específico en el que la persona sea digna y no. Es digna desde el momento en que es persona, es decir, desde el momento de la concepción o la fecundación hasta el momento en que muere. Podríamos decir también que es algo innato de cada persona, nadie se lo ha dado, sino que cada persona nace con ello. Esto muchas veces no ha sido reconocido de una forma fácil y general por todas las sociedades. Ahí es cuando podemos encontrar, por ejemplo, en la antigua Roma cómo los esclavos eran excluidos de derechos políticos, pero también en la conquista de América las grandes discusiones acerca de si los indios tenían o no almas y por lo tanto eran personas. Como también en la Segunda Guerra Mundial se pensaba que los judíos por su raza no eran seres humanos o eran inferiores a ellos. Y hoy en día podemos darnos cuenta que el valor o la dignidad humana de las poblaciones vulnerables como las personas o los niños en gestación y las personas que se encuentran en una enfermedad terminal prácticamente no tienen dignidad, sino que no son útiles para la sociedad. Una cosa es reconocer que las culturas acentúan aspectos en ese proceso histórico de reconocimiento de la única dignidad humana y otra cosa muy diferente, decir que cada cultura se fabrica su propia dignidad. En el primer caso estaríamos ante el proceso natural histórico de descubrimiento de la humanidad, de su propia identidad, y en el segundo caso estaríamos en lo que hoy se conoce como el fenómeno del relativismo cultural o del relativismo moral. El problema de la fundamentación de la dignidad humana es un problema serio y es un problema que no es fácil de resolver. Algunos pensadores y algunas corrientes buscan fundamentar la dignidad humana en el hecho de que seamos racionales, en el hecho de que poseamos una razón con la cual comprendamos el mundo. Algunos otros plantean que la dignidad se fundamenta en el hecho de que seamos libres y de que seamos autónomos y que podamos autodeterminar nuestro destino. Sin embargo, deberíamos indagar un poco más, no es un problema cerrado. Otra corriente afirma que el fundamento de la dignidad está en la dimensión espiritual que tenemos las personas y que nos lleva a buscar un horizonte trascendente, una realidad sobrenatural última a la cual todos podemos acceder sin distinción de sexo, de raza o de condición económica. Esta última corriente que busca la respuesta al fundamento de la dignidad en la realidad sobrenatural llamada Dios es la que ofrece una mejor fundamentación, ya que la dignidad no depende entonces de las condiciones culturales o sociales, sino que su valor está puesto en la capacidad que tiene el hombre de llegar a la trascendencia. La dignidad de la persona es un valor fundamental que debemos respetar y defender. Y para ello es necesario una actitud activa y crítica ante políticas e ideologías que puedan atentar en contra de ella. Mi nombre es Ana María y esto es 5 minutos por la vida. Tenemos derecho a